El Estado de Derecho es la forma de Estado que se basa en el derecho, en el todo del derecho, en lo definido mediante el derecho, en el todo de lo definido en el todo del derecho. Es decir, es el Estado que existe cuando cada quien existente en él, en relación con él, aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo a cada quien le apliquen, es decir, le vayan aplicando, es decir, le procedan a la medida de cada caso, es decir, a la medida de cada relación jurídica en cada caso. Y por eso se trata de que cada ser humano exista válidamente, por ende, en cada relación jurídica. Y la validez jurídica existe cuando existe el cumplimiento del derecho, es decir, cuando se existe, cuando cada quien existe coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada quien. Y por eso hay que tener en cuenta que hay dos clases de personas, las personas físicas, es decir, naturales, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado. Entonces, el ser humano es quien hace que su persona y las personas vinculadas con él existan válidamente, es decir, es quien hace que los seres humanos y las organizaciones, y en general el todo de lo relacionado con él, existan de una forma válida, sean algo válido, algo bueno, algo para el bien. Y por eso el campo de acción del derecho es la relación jurídica, es decir, es cualquier vínculo entre seres humanos donde apliquen derechos y deberes al ser un vínculo, un ambiente, una situación, un caso que existe de una forma relacionada con lo definido en el derecho, es decir, relacionada con la forma, un ambiente relacionado con la forma, una situación relacionada con la forma de los derechos y deberes. Y por eso los fundamentos del derecho son los elementos de la forma de los derechos y deberes, son las partes de la forma de los derechos y deberes, son lo que forman los derechos y deberes, son los elementos que forman a los derechos y deberes. Por eso conocer los fundamentos del derecho es conocer las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, es decir, lo que se debe cumplir, aplicar, satisfacer, ejercer, aplicar para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso el todo del fundamento del derecho es la forma de los derechos y deberes. Y ese todo, es decir, todo el fundamento jurídico y todo el fundamento del derecho, es el resultado de la unión de los fundamentos del derecho, es decir, de cada una de las características, es decir, de las partes de los derechos y deberes. Entonces, el Estado de Derecho, el Estado conocido como de derecho, el Estado de Derecho, existe por la aplicación, con la aplicación, gracias a la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso, más que de Estado de Derecho, se trata es del mundo de derecho, del mundo relacionado con la humanidad que existe, existente, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cada quien. Y hay que aclarar que existe la representación, entonces un ser humano que no es capaz de aplicar los derechos y deberes según el caso, es representado para ello por otro ser humano, es decir, por quien válidamente lo pueda y propiamente deba representar y por ende ejerce los derechos y deberes a su nombre, en su representación. Por eso es que todos los seres humanos deben existir válidamente, pero esto se logra por todos los seres humanos, incluida la representación frente a los incapaces, porque por alguna situación, por ende válida, es decir, justificada jurídicamente, válida jurídicamente, es decir, legítima, válida, no pueden ejercerlos directamente. Entonces, por eso es que los actos de un menor de edad están a cargo, es decir, son de responsabilidad de su representante, o según el caso, su único representante. Y a la vez, para que esto quede claro, los seres humanos representan a otros según el caso, cuando es lo válido, es decir, lo necesitado, lo requerido jurídicamente para que pueda existir y propiamente exista precisamente la aplicación de los derechos y deberes, y esa representación está a cargo de una persona, puede estar y propiamente está, según el caso, a cargo de
una persona natural, es decir, de un ser humano individual, de una persona física, o de una organización, es decir, de una persona jurídica, es decir, de una persona moral. Una persona organizacional, una organización, una persona jurídica, es decir, moral, según el caso, representa a una persona individual, es decir, a una persona individual como ser humano, a un ser humano, a una persona física, a una persona natural, o inclusive a otra organización, a otra persona moral, a otra persona jurídica. Todo depende del caso. Y así como hay casos donde no está nadie representado por nadie, es una relación jurídica donde todos actúan directamente porque tienen la capacidad para ello. Por eso se trata de la capacidad jurídica, es decir, de lo que es de responsabilidad de cada quien, de lo que cada quien debe hacer para que exista el bien, es decir, validez jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso todos quienes hacen parte de un Estado lo representan y propiamente son quienes deben lograr, son quienes son responsables de lograr que exista el bienestar, el bien validez en dicho Estado, en dicho ambiente, en dicho territorio, en dicho ambiente, en dicha forma. Y por eso esto solo existe cuando existe el mundo de derecho, porque como todo está conectado, el goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y por ende cumplen todos los deberes. Es decir, cuando cada quien aplica cada uno de los derechos y de los deberes. Todo está conectado. Entonces, si existe, por ejemplo, una visión de competencia entre estados, pues entonces están obstruyendo, obstaculizando, afectando entre sí y por ende se está afectando la posibilidad, haciendo imposible, siendo inexistente la posibilidad del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces no se trata de que todo sea perfecto, pero exista validez. Entonces la libertad realmente existe cuando cada quien cumple con el derecho. Si no, existe es una ilusión de validez, ¿cierto? Una ilusión de cumplimiento del derecho, una ilusión de bienestar, una ilusión de bien, una ilusión de aplicación de los derechos y deberes. Y por eso es que en relación con la inteligencia artificial, esta forma, este objeto, este producto conocido como inteligencia artificial, existe para el bien, es algo bueno, existe con base en la validez jurídica, es algo válido, es decir, existe con base en la diligencia jurídica, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, cuando el todo lo relacionado con él existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, y esto solo existe cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes según como existe el caso vinculado, es decir, cada caso vinculado con IA, donde exista IA, que contenga IA, donde esté presente IA, alguna forma de IA, alguna forma de la existencia de inteligencia artificial. Es decir, cuando cada ser humano, perdón, aplica los derechos y deberes según cómo le procedan a su persona, según cómo le vayan procediendo y definitivamente totalmente le procedan, a la medida de cómo existe el caso, es decir, según los hechos de la respectiva relación jurídica y propiamente según el todo el hecho de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de los hechos existentes dentro de ellos, es decir, creado por el resultado de la unión de sus hechos, es decir, a la medida de la forma de relación jurídica. Entonces, esto solo existe cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes, cuando, según cómo le procedan a su persona, lo logra hacer de alguna forma. Y la forma en la cual los derechos y deberes proceden frente a su persona depende de cómo esté su persona, la persona de cada quien, vinculada, relacionada con las demás personas, según cómo existe el caso precisamente. Entonces, si una persona trabaja para una empresa, pues debe, precisamente como hablábamos, en representación de la empresa, según lo que dependa de él, según su capacidad jurídica, según su perfil como trabajador, a la medida como específicamente existe la situación, es la relación jurídica, que es el caso, aplican los derechos y deberes. Entonces, por ejemplo, en relación con la publicidad comercial, es decir, mercantil, según el caso, cada trabajador de la empresa mercantil debe hacer lo que sea de su responsabilidad, lo que dependa jurídicamente de cada quien, y sí, debe lograr aplicar los derechos y deberes en un tema apliquen frente a ellos, a la medida de su ser, según cada caso vinculado con publicidad comercial digital. Y por eso no solo es que el área de publicidad se encargue de los temas de publicidad o el área jurídica, o que el área jurídica solo se encargue de cuando existe un conflicto de intentar resolverlo. Y según el caso, resolverlo si se logra finalmente resolver, solucionar el conflicto, la disputa, la controversia, sino que todos deben cumplir con el derecho en relación con todo. Y por eso la publicidad comercial, es decir, mercantil, es una forma de promover algo relacionado con la empresa mercantil.
algo que puede ser un producto o su marca o algo relacionado con ella, inclusive unas buenas prácticas que tenga frente a algo, ¿cierto? O puede tratarse de una forma de comunicación mediante la cual se le invite al consumidor a realizar un negocio, es decir, se trata de una oferta mercantil, una oferta comercial, todo depende del caso. Pero lo clave es que todos los vinculados con la publicidad, a la medida del caso, deben precisamente hacer que la publicidad sea válida. Y por eso esto incluye el que cuando se trata de una publicidad comercial en relación con lo digital, la inteligencia artificial exista válidamente. Y por eso a la vez es que dentro del Estado de Derecho todo debe ser válido y por ende la publicidad debe ser válida. Y por eso esto solo existe cuando el mundo existe basado en el derecho, en el cumplimiento del derecho, y no solo un Estado y otros no. Porque además, todos sabemos, todo está conectado. Entonces, la publicidad comercial se conecta con todo cuando está en el ambiente electrónico, principalmente digital, porque la forma digital es la forma máxima de evolución de lo electrónico. Y como estamos actualmente con la presencia, con el desarrollo de la inteligencia artificial, como la inteligencia artificial es parte de la publicidad comercial en muchos casos, pues se trata de entender que como todo está relacionado, cada quien relacionado con cada inteligencia artificial vinculada con cada publicidad comercial digital debe ser válida, debe existir de una forma válida jurídicamente para que así exista el bien, el cumplimiento del derecho y así exista como tal el Estado de Derecho y propiamente el mundo de derecho. Por eso en Juridia, que actualmente se llama Legadly, es decir, por eso en Legadly, formamos jurídicamente e investigamos jurídicamente en relación con la publicidad comercial digital ante la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y tenemos un curso para abogados y a la vez educación personalizada sobre este tema para abogados y o no abogados para atender las inquietudes, las dudas, las preguntas que tengan sobre temas jurídicos vinculados con ello. Y a la vez contamos con investigación jurídica para aclarar cómo aplican los fundamentos del derecho frente a una publicidad comercial digital a nivel preventivo o correctivo, es decir, para prevenir o intentar solucionar un conflicto, para que ustedes propiamente conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a la solución de un conflicto, es decir, cómo existe la justicia, que es lo justo jurídicamente, cómo cada quien es responsable jurídicamente frente a un conflicto según lo que exista, y según el caso, cómo cada quien es víctima, está afectado por ello y no debe responder sino que es víctima, etcétera, o debe responder pero en su condición de víctima según cómo aplican los derechos y deberes, como aprendimos frente a ello. Entonces, se trata en este caso de la investigación jurídica de aclararles cómo una publicidad es válida jurídicamente si es que es una publicidad que va a existir o que está existiendo, cómo debe existir válidamente, o si ya existió, se aclara si existió bien o mal, válidamente o inválidamente, jurídicamente o antijurídicamente, es decir, con base en la diligencia, es decir, en el cumplimiento del derecho, es decir, en la aplicación, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, con base en la efectividad de los derechos y deberes, o con base en la culpa, es decir, en el incumplimiento del derecho, que puede ser con la intención de hacerlo, es decir, el dolo, o sin la intención, pero por un descuido se incumple con el derecho, es decir, la culpa. Y por eso, a la vez en la educación personalizada, podemos atender inquietudes jurídicas sobre cómo debe existir una publicidad o sobre cómo está existiendo una publicidad que se desea analizar en vivo, atendiendo sus preguntas en ese momento, o cómo debió existir una publicidad si ha existido presuntamente mal, inválidamente, y se aclara si es así o no, según cómo apliquen los fundamentos jurídicos frente a ello. Entonces, hay muchas posibilidades, como se dan cuenta en legal, de aclarar elementos jurídicos, inquietudes jurídicas, necesidades jurídicas, de atender necesidades jurídicas, de resolver preguntas jurídicas, de solucionar problemas jurídicos vinculados con la publicidad comercial digital. Más aún en el contexto actual de la inteligencia artificial, donde existen múltiples inquietudes jurídicas. Y el curso es para abogados porque son quienes directamente se enfocan en los fundamentos del derecho y son quienes además pueden compartir el conocimiento a los demás. Y esto a la vez les aumenta su perfil, su valor jurídico y son capaces de manejar cualquier asunto vinculado con publicidad comercial digital, preventiva o correctivamente. Como nos damos cuenta, es un conocimiento universal y por ende cualquier persona ubicada en cualquier parte del mundo
es decir, cualquier organización o cualquier persona individualmente como ser humano interesada en ello puede contratarnos y los fundamentos del derecho a la vez aclararán, según lo que necesiten, cómo cumplir con normas específicas vinculadas con publicidad comercial digital e inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien y les envío un fraternal saludo. Gracias.